Según nuestra numeración interna, este es el tema 69 que tratamos en este programa y no se nos ocurre ningún tema más picantón que hablar de EventArc. Y es que este servicio nos permite conectar fácilmente un montón de servicios de GCP y de más allá, a lo loco. EventArc es el sistema basado en eventos que nos permite diseñar arquitecturas orientadas a eventos, sin preocuparnos por configurar mensajes, broker y otros elementos necesarios. ¿Qué ventaja nos ofrece? ¿Tiene algún inconveniente? ¿Cuánto cuesta? Hoy responderemos a todas esas preguntas y alguna más. Y para hacerlo, volvemos a contar con Andrés Navidad. Hola, Navi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Tomás? Oye, estamos abusando mucho de tu confianza, Lo pero que qué haga alegría falta. tenerte aquí. Lo que haga falta, ya sabes. A mi lado, como siempre, está el gran Óscar Ferrer. Hola, Óscar. Hola, buenas, ¿qué tal? Yo soy Tomás Calleja. Esto es Cómo conocía nuestro cloud. Dentro intro y empezamos. Estás escuchando Cómo conocía nuestro cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece, de una manera imparcial y amena. Bueno, chicos, pues venga, repetimos plantilla. Vamos a hablar del tema de hoy. Ya ha comentado Tomás, ¿no? Estamos hablando, igual ha salido la palabra arquitectura SEDA, que nos viene a la cabeza también temas de asincronía, de desacoplamiento, y seguramente a muchos cuando hablamos de este tipo de soluciones se nos viene a la cabeza PubSub o Kafka o RabbitMQ, todo este tipo de cosas, ¿vale? Pero yo creo que la gracia de hoy es que no vamos a hablar de eso, o sea, no vamos a hablar de ninguno de estos productos, ¿no? Que suelen ser como estrellas en este tipo de arquitecturas. Vamos a hablar de EventArc, ¿vale? Que es una de las soluciones que da Google para este tipo de problemas. Y vamos al lío. Y empezamos, como siempre, por lo básico. Navi, ¿qué es EventArc? Bueno, pues EventArc es una propuesta, es un servicio que proporciona Google, que puede actuar, lo podemos ver como una especie de Event Hub, ¿no? Que permite al final construir aplicaciones basadas en eventos sin tener que gestionar bloques de mensajería o sin tener que incluso tener que meter el código para leer mensajes relacionados con tu broker de mensajería, ¿no? Entonces, los desarrolladores se pueden centrar mucho más en el tema de escribir código y es Serventar quien se va a encargar tanto, por un lado, de recibir esos mensajes y de publicarlos donde nosotros les especifiquemos, ¿no? Para que nos hagamos un poco una idea, habéis comentado antes algunos brokers de mensajería, Kafka, RabbitMQ o PubSub, que es el sistema de mensajería de Google. Pues EventArc al final es una capa de abstracción que está por encima de PubSub. Realmente por debajo funciona con PubSub, ¿vale? Y lo que hace o se divide en tres grandes bloques, por así hablarlo, en EventArc. Por un lado tenemos quién proporciona los mensajes a EventArc, que es lo que ellos llaman los Event Provider. Luego está quién recibe el mensaje, que son los Event Receiver. Y luego está qué tipo de mensajes puede recibir, ¿vale? Pues puede recibir mensajes de PubSub, puede recibir mensajes a través de los logs que se generan en GCP. Y luego pueden recibir mensajes de proveedores de terceros con un formato específico. O sea, aquí EventArc sí que te da una manera, ¿no? de crear mensajes que si eres un proveedor de terceros puedes crearlos, ¿no? Y engancharlos, ¿no? Con este Claro, tipo la de idea solución. al final de Google en este sentido, yo creo, o esto bajo suposición mía, era dos, por un lado. Es decir, tú, por ejemplo, cuando quieres integrar o quieres hacer, por ejemplo, una monitorización de tu consola de GCP, es decir, te tienes que integrar con muchos servicios propios de Google, ¿no? Pongamos un ejemplo. A día de hoy, o eso ya podíamos hacerlo antes de EventArc, por ejemplo, cuando subes un fichero a un bucket de Cloud Storage, podías permitir que eso generase un mensaje que se publicase y demás, ¿no? ¿Qué pasa? Había ciertos servicios que se integraban muy bien, ¿no? Con PubSub, pero luego había otros que no tanto, ¿no? Entonces, ahora lo que han hecho es decir, vamos a homogenizar la forma en la que la gente puede consumir
eventos que pasan en Google. Entonces, a partir de los logs que generan los propios servicios de Google, de administración y de auditoría, puedes recibir eventos de todo tipo. Y luego, por otro lado, lo que dijeron es, vale, tenemos un sistema de mensajería que funciona bastante bien. ¿Qué tal si hacemos algo para que gente se pueda acoplar, es decir, o proveedores de terceros puedan proporcionar mensajes automáticamente en nuestra plataforma y que la gente reaccione a ellos? Por ejemplo, me viene a la cabeza a día de hoy el único que hay realmente ahora mismo disponible, que es de Datadog, ¿no? Es decir, cualquier cosa que pasase en la plataforma de monitorización de Datadog podría reaccionar a esos eventos. Se podría ¿Vale? considerar que está intentando hacer un estándar, ¿no? Como ha hecho otras veces, de mira, yo uso esto, a mí me funciona, evidentemente lo baso en PubSub, pero con esto, si lo usáramos todos, sería mejor, ¿no? Porque uno de los problemas de estos sistemas, no arquitecturas, es la diferencia que hay, la de dialectos que tienes, ¿no? Y maneras de hacer la cosa que hace todo Claro. más complicado. Eventar, para que lo tengamos en mente, por ejemplo, que al final una de las grandes cosas que en la arquitectura orientada a eventos siempre existe una problemática, ¿no? Es el cómo transmite la información, es decir, qué formato tiene la información. Es decir, tu sistema te puede publicar la información de una manera, en un formato determinado, por ejemplo, en un JSON con un esquema determinado, y quien lo recibe a lo mejor espera un formato APRO. Entonces, lo que ha intentado Eventark y lo que ha implementado es utilizar la especificación de CloudEvent. Es una especificación, un estándar que se han puesto de acuerdo muchos proveedores de nube, incluso de no nube. Es como el nuevo estándar de facto para transmitir la información. ¿Vale? Entonces, Eventark siempre, siempre, siempre transmite los mensajes en ese formato. ¿Vale? Entonces, intenta cohesionar un poco y homogenizar un poco la manera de simplificarte un poco la vida, ¿no? En ese sentido. Ujú. Entonces, claro, aquí la gracia está en que si no entramos en el formato de los mensajes, ¿no? Porque digamos que es un estándar, aquí donde está la gracia, justo son en los disparadores, ¿no? En todo el sistema que hay de disparadores. Tiene dos gracias principalmente. Por un lado, te olvidas de la infraestructura subyacente de PubSub, que Ujú. eso, bueno, podemos cogerlo un poco entre pinzas, que eso podemos verlo si queréis ahora más adelante, si vemos si vamos a poner algunos peros, que yo creo que sí que los tiene. Pero por un lado te bueno, te hace olvidarte o no tienes que gestionar la infraestructura subyacente, que es algo que a nosotros nos gusta bastante en ese sentido, algo que no aporta valor, tener que estar gestionándolo. Pues oye, eso ya Eventark, por ejemplo, él crea los topics, crea las suscripciones de PubSub automáticamente. Eso es una de las grandísimas ventajas que tiene, ¿vale? Que luego puede ser un inconveniente, pero por defecto es una de las grandes ventajas. Y luego, en el otro sentido, es eso, pues esa facilidad que tiene para, oye, hablar con otros sistemas, que es verdad, de una manera estándar, es decir, la manera que te ofrece Eventark. Si no te gusta de esa manera, no hay otra manera de poder recoger esos mensajes. Y Eventark directamente te va a publicar esos mensajes a ti como receptor. Si tú no quieres que te los publique y quieres ir tú a recogerlos, no vas a poder hacerlo con Eventark. Entonces, tiene cosas Sí, muy buenas. es un poco ventaja e inconveniente, ¿no? Ya lo estamos empezando a decir, pero a mí me parece que si quieres empezar a trabajar con EDAs, ¿no? Tener ya una forma que es muy fácil, que está definida y que se sabe que funciona, te quita muchos problemas. Porque dices, bueno, yo voy a esto y sé que lo voy a tener funcionando. Muchas veces tendemos a reinventar la rueda, ¿no? Pues te pones a ver qué broker, como si este modelo es mejor. Esto es un poco la caja, ¿no? Vainilla, esto es así, funciona Sí. y ala. Lo que hace, la verdad es que lo hace estupendamente bien, todo hay que decirlo. Luego puede ser que no encaje en tu caso de uso, concretamente. Eso, pero bueno, eso como cualquier otro servicio que puede funcionar excesivamente bien y no va a encajarte en tu caso de uso. Pero por defecto, sí. La verdad es que quita bastante. Nosotros lo hemos probado durante la temporada y funciona bastante bien. Yo creo sobre todo si estamos en el universo Google, ¿no? Tienes mucho stack sobre Google, yo creo que es bastante cómodo porque es bastante fácil, ¿no? De tirar de él y resolver cosas fáciles sin complicarte la vida. Sí, sobre todo yo, por ejemplo, uno de los casos que digo, joder, me encanta a nivel de incluso poder reaccionar a cosas que pasan en tu consola, ¿no? Es decir, una de las grandes cosas que digo, joder, es súper útil, ¿no? De esto, es lo que hemos hablado, ¿no? El poder leer los logs de auditoría y que en función de eso se dispare un evento y que te lo publique en algún sitio que tú quieras. Pues tiene una Cloud Function o un Cloud Round que afecta a ese tipo de eventos, ¿no? Y directamente tú haces una operación.
pues alguien ha eliminado un bucket. Pues si alguien elimina un bucket, por ejemplo, que yo pueda reaccionar a eso. Bien sea firmando el finiquito de esa persona en la empresa, bien sea reduciéndole el sueldo un 50%, lo que sea. Desde aquí recomendamos siempre estas decisiones de que estén completamente automatizadas. El mensaje publicitario. Y si quieres alguien que te las automatice, ¿quién mejor que nosotros para hacerlo? Paradigma digital, tu automatizador de triggers. Sí, Luego, bueno, has dicho eso de los logs, ¿no? Pero al final también una de las cosas buenas que tiene Eventark, ¿no? Es que ya tiene integrados muchos triggers, ¿no? Muchos conectores por defecto con la parte de Google, ¿no? No solamente logs, que son así como muy bajo nivel, pero que tú puedes trabajar con triggers en base a cambios en una base de datos, por ejemplo. Sí. Es decir, no a nivel de CDC como lo conocemos, no a nivel de que cambie un registro concreto, sino que cambie la base de datos, se cree un esquema nuevo. Es decir, hay ciertas operaciones, para eso no es una solución CDC, ¿no? Es decir, uno de los casos de uso típico, en plan, es más, si lo ves en la documentación de Google, te pone cambios en base de datos, pero no es cambios a nivel de datos, de que cambie un valor de una fila, sino a nivel de infraestructura como tal de la base de datos. Pero sí, es decir, aparte de esos de bajo nivel, de los logs, luego tienen la integración directa de servicios como Cloud Storage, el típico de subir un fichero, pues esa integración también la tiene. O el que te publiquen un mensaje en un topic de PubSub, también la tiene directamente, ¿no? Es decir, si todo tu ecosistema es Google, la verdad es que esta es una opción bastante buena. Y si los que vayan a recibir el evento quieren recibir el evento, no quieren ir a recogerlo, entonces también es una opción buena. claro, está muy bien porque no solo tienes los eventos actuales, sino más o menos te aseguras que para los nuevos servicios que pueda sacar Google va a implementar pronto los eventos con Evenar. Sí. Entonces, bueno, tienes ahí un ecosistema que te quita muchísimo trabajo. Sí. Y a día de hoy, porque quien nos esté escuchando lo sepa, de momento, los receptores de esos eventos es verdad que está ciertamente limitado, ¿no? Es decir, al final tiene integración a la hora de recibir los eventos con servicios como las Cloud Fusion de segunda generación, Cloud Run, GKE, Workflow, por ejemplo, el servicio de Workflow para disparar recibo un evento y quiero disparar un proceso que hace 25 tareas de manera simultánea o de manera en serie, ¿no? Pues ahora mismo son esos 4 servicios los que hay disponibles, ¿vale? Hay algunos más, pero eso es en otra versión que hay de Eventark. Que esa, no sé si queréis que la tratemos un poco por encima. Claro, porque ahora ya me has dejado con la historia. Yo quiero saberlo también. Claro, hay dos Sí. versiones de Eventark, ¿no? Está Sí. la versión... Cuéntanos, a ver, ¿de qué va esto? Sí, bueno, pues hay dos versiones como muchos otros servicios de Google, en el que tiene una versión, la llaman de diferentes maneras, ¿no? Pero aquí en este caso concreto es la versión normal, ¿no? Y la versión estándar, o por así decirlo, y la versión avanzada, ¿no? Entonces, en la versión normal, que es la que hemos estado hablando hasta ahora, lo que hacemos es recibimos eventos y Eventark lo que hace es lo redirige a servicio que nosotros le digamos. ¿Qué es la versión avanzada? ¿Qué te da la versión avanzada? Pues para los que ya peinamos a lo mejor un poquito más de cana, no sé si acordáis los típicos buses de eventos que hacían casi de todo. Apasionantes. Total. Apasionantes. Entonces, esos tiene un comportamiento más similar. ¿A qué nos referimos con eso? Pues Eventark ya en ese sentido es un bus de eventos mucho más grande donde entra toda la información, también desde los mismos proveedores o los mismos receptores, ¿no? Pero te permite hacer operaciones con esos eventos. Antes ahora mismo, en la versión básica te entra un evento y directamente lo redirige. Ahora, la versión avanzada te permite recibir ese evento, cambiarle el formato, realizar operaciones de transformación y redirigirlos a uno de los receivers. Es decir, te permite realizar modificaciones que antes en la versión básica no lo permitía. ¿Qué pasa? Pues tiene alguna funcionalidad adicional más. Antes hemos visto que los que reciben el evento tenían que ser Cloud Function, Cloud Run, Kubernetes, o bueno, GKE o Workflow. En la versión avanzada también permite que ese evento se reciba en una cola de PubSub.
por ejemplo. Es una de las funcionalidades que sí que es un poquito diferente del otro. ¿Vale? Pues cambia un poquito el tamaño del mensaje que puedes recibir. Con el estándar recibes mensajes de hasta 512 kilobytes, ¿no? Y en el avanzado te permite 1 mega. Es decir, hay pequeñas diferencias, pero la principal es eso. Las transformaciones que puedes realizar internamente dentro de EventArc, lo que ellos llaman pipeline, y algún destino. Estoy viendo también, que estoy mirando aquí la chuletilla, que no soporta el cambiar entre proyectos, lo cual eso puede ser una limitación, el normal. El avanzado sí lo soporta. Sí, yo creo que es algo que a día de hoy de momento no está, pero que en algún momento tendrán que cambiarlo, porque realmente nosotros cuando hacemos un foundation, ¿no? Que es algo de las opciones, de las cosas que hacemos nosotros dentro de Paradigma, de ir cómo adoptar la nube y cómo tener unas buenas prácticas, realmente no lo encapsulas toda tu funcionalidad y todos los proyectos en un único proyecto de Google, sino que al final lo tienes repartido por diferentes proyectos, y una arquitectura orientadamente es susceptible de que un topic esté en un proyecto, pero haya otro proyecto en otro sitio que necesite leer de una suscripción de ese topic. Entonces, Claro. de momento no lo tiene, y yo creo que sí que es un bloqueante importante a día de hoy. Claro. O sea, yo creo que Inventar te lo da hecho, y que para conectar cosas puntuales en un proyecto, pues no te tienes que preocupar de montar nada, porque ya te lo ha montado Google. Luego hablamos del precio también, a ver si merece la pena o no. Pero que si ya necesitas algo más serio, pues ya te tienes que ir a la versión avanzada para por lo menos tener esa comunicación entre proyectos. Yo aquí la duda que me surge es si necesitas realmente esa avanzada, si apostarías por Inventar o no. ¿Es pregunta o es pregunta al aire? ¿O es pregunta para mí? Es pregunta, si quieres contestar bien, y si no... Pero la puedes coger si quieres. Esto es algo personal, ¿eh? Esto es algo personal mío. Yo no soy partidario de que se tengan que hacer muchas transformaciones de un mensaje dentro del propio boot de evento. A lo mejor, sí que a lo mejor podría ser cambiar el formato, pero creo que al final, si necesitas que el mensaje tenga un formato determinado, o que lo haga el origen o que el destino lo haga, pero que empiece a haber mucho código dentro de tu bus de eventos, tienes un problema, ¿no? Cuando recibes un evento dado y es quién ha modificado este evento con esta información. Ya no sabes si ha sido el origen, si ha sido en el bus de eventos, ya tienes que empezar a preguntar a gente. Entonces, si tú cuando recibes un evento directamente tiene un formato incorrecto, si no haces la transformación en el bus de eventos, sabes que tienes que preguntar al que ha publicado y ya está. No tienes que estar dando vueltas a saber dónde se ha... Y ya no te digo si en ese bus de eventos vuelves a publicar ese evento de nuevo y ha dado varios saltos dentro del propio bus. Entonces ya tienes un problema, porque ya tienes que estar mirando en cada uno de los pasos dónde se ha hecho la transformación. ¿Qué pasa? En las empresas normalmente grandes, cuando hay ese tipo de bus, hay un equipo dedicado solo para eso, concretamente. Entonces, ya te obligaría a tener un equipo quizá, ¿no? En un momento dado para todas esas transformaciones, y no sé, yo no soy muy partidario de eso, pero entiendo que Sí, que En algún volvemos a momento dado sí lo puedes necesitar, claro. Sí. Es decir, no le quito importancia a la utilidad que tiene, evidentemente, y a las funcionalidades, pero es una cuestión personal. Pero es igual de personal que el hecho de el cómo recoges los eventos en una arquitectura EDA, ¿no? Es decir, que te lo empuje o tú vas a recogerlo. Eso también es algo que, bueno, pues hay variedad de opiniones, ¿no? Sí, pero sí, yo creo que dejamos atrás el mundo de los ESBs, ¿no? También por algo. Y es verdad que ahí tienes una contra, ¿no? Ya si empiezas... Luego que hay una línea muy fina en que es un cambio de formato y donde estás ya metiendo algo de lógicas sin incluso quererlo. Pero bueno. Sí, es eso. Es verdad que la forma que te permite transformar los eventos no es excesivamente compleja, porque utiliza Cell, que es un lenguaje, sí, es como una especie de declarativo, un lenguaje declarativo donde, es decir, no es que tengas un lenguaje que puedas hacer cualquier cosa, es decir, puedes cambiar cositas y a lo mejor para transformaciones muy gordas no puedes realizarlas dentro del propio bus de momento, ¿no? Pero yo creo que al final la respuesta de Google
Y el por qué sale este servicio, en parte de que te ayuda a integrar ciertos servicios de Google y te lo facilita todo, es por dar respuesta a otros servicios que hay en otras nubes que ya lo tienen, ¿no? Es decir, se me viene a la cabeza en AWS, por ejemplo, que no aquí no lo podemos mencionar, tiene EventBridge, ¿no? Que es algo similar, yo creo que más potente, pero de momento está empezando a trabajar Google sobre eso. Sí. Vale. Ujú. Que nos avanzamos ya, yo creo que los puntos fuertes los hemos hablado, ¿no? Integrado con la plataforma y bueno, y que fácil hasta Sí, decir basta, un poco como funcionaban las funciones antiguamente, ¿no? Las de primera generación, que es, oye, si pasa esto, que se lance la función, pero con más flexibilidad. ¿Y cuáles son los puntos débiles? Pues eso, yo diría, resumiendo un poco lo que hemos hablado, está un poco limitado en cuanto a funcionalidades, ¿no? Bueno, es verdad que no es que esté limitado en cuanto a funcionalidades a nivel de política de reintentos y demás, porque al final, como utiliza PubSub por debajo, tú puedes configurar esas suscripciones para hacer todo lo que te proporciona PubSub, ¿no? Devletter, política de reintentos, timeout, el TTL de un mensaje, todo eso puedes cambiarlo tú por debajo, pero ya tienes que cambiarlo tú por debajo, ya no lo puedes hacer a través de Eventar. Que lo cual parece razonable que si me ofreces este servicio que te lo gestionas, dame la posibilidad también en este servicio de Eventar de poder cambiar esas propiedades y no me obligues a cambiarlo por debajo. Porque aquí tenemos el problema de que cuando estás haciendo una infraestructura en la nube y estás, por ejemplo, utilizando algún framework para Terraform, para hacer la infraestructura como código, véase Terraform, por ejemplo, si dejas a Eventar crear los recursos y luego necesitas modificarlo, esa infraestructura por debajo no la has creado tú con Terraform. Entonces ya tienes un pequeño problema, ¿no? Entonces, bueno, para mí en ese sentido está un poco limitado en cuanto a funcionalidad a día de hoy. Creo que tienen que seguir madurándolo un poco, ¿vale? sí. Yo Luego con este tema, además, ya personalmente soy un poco nazi. A mí las soluciones que funcionan al 90% no las quiero. Voy a ser un poco así, pero es verdad que te vas ahí a hacer y algo muy impopular, pero me pasa un poco con Terraform también, ¿sabes? O sea, Terraform funciona muy bien para el 90% de las cosas, pero el otro 10% te da un por saco que no veas y ya tienes que meter otra tecnología para suplir ese 10%. Jo, pues ya la cosa se ha complicado. Lo que era sencillo resulta que ahora ya no es tan sencillo, porque encima ahora tienes que mantener dos sistemas y demás. A mí eso no me gusta. Sí, sí, ya te digo que al final sí que te da la libertad, además la propia documentación de Google te dice, oye, sin problema puedes cambiarlo y sí que es verdad que puedes. Pero desde el punto de vista de productivizar, y yo últimamente llevo ya un tiempo como un poco obsesionado con el tema de cómo se lleva esto a producción, ¿no? Y claro, luego no es tan sencillo, ¿sabes? O por lo menos las ventajas que tenías con Eventar, que te gestionaba toda la infraestructura, no, ya ahora tienes que crear tú los topics que necesitas Eventar por debajo y asociar Eventar a ese topic que tú has creado. Entonces ya no me quitas esa posibilidad, ¿sabes? Ya. De ser gestionado. Mm. Entonces, bueno. Y luego ya eso es algo personal, que no creo que sea una desventaja, pero sí que es algo personal que a mí no me termina de convencer, pero entiendo que tenga que ser así. Es que lo que utiliza realmente por debajo son suscripciones de tipo push de PubSub. Que por defecto sea que te esté empujando a eventos, que sí, que tiene política de reintentos, back pressure, tiene de todo, ¿no? Pero no me gusta esa política en la arquitectura. Soy más partidario de ir a recoger eventos, pero no quiero decir que esté mal, ni mucho menos. Sí, al menos, o sea, lo que seguro que está mal es que no te da flexibilidad, ¿no? Es lo que hablábamos antes, que no te deja elegir, pero por otro lado, pues tienes un siguiente para empezar. Sí. Pues si nos movemos a la siguiente bloque que tenemos por aquí preparado, pues mucha gente se preguntará, después de pros y contras, ¿cuándo lo usamos? O cuándo creemos que nos viene bien usar esto. Pues yo diría que al final es eso, cuando la configuración que tiene por defecto, yo animo a que la gente que lo quiera usar se lea bien la documentación que hay por defecto. Yo hay una cosa que siempre hago cuando cojo un producto y quiero ver si realmente, sobre todo no para probarlo, sino para llevarlo a producción. Voy al producto y siempre me voy a la parte de cuotas, límites, casuística, ¿no? No me sale ahora la palabra en Resolución de inglés. problemas. Sí, resolución ¿No? de problemas. Me gusta ver cuáles son las limitaciones que ya hay en el producto. Antes de empezar a leer ni siquiera documentación, bueno, saber un poco de qué va el producto, pero cuáles son las limitaciones. Y a partir de ahí considero si puede ir a producción o no. Entonces, pero si la configuración por defecto te vale y no tienes ninguno de los problemas que aparece,
yo creo que en cualquier caso de uso puedes utilizarlo sin problema, no necesitas una arquitectura orientada a eventos, ¿no? Entonces, yo te diría que eso, ¿no? Por defecto, si te encaja, yo no tendría problema utilizarlo en cualquier arquitectura orientada a eventos. Y luego, por ejemplo, también uno de los casos que se me ocurre es una aproximación que sea multicloud, ¿no? Dado a que utiliza la especificación de CloudDB, ya sabes que todos los mensajes que vayan a circular por ahí o que vayan a estar por Eventarc van a tener ese formato automáticamente, ¿no? Y entonces sería relativamente sencillo, por ejemplo, tener una lambda en cualquier otra nube y sabiendo que si esa lambda acepta Una un lambda es formato. como una función, ¿no? De Perdón, Google. sí, como una Cloud Function, perdonad. Nada. En una aproximación multicloud, por ejemplo, podría entrar bastante donde pones de acuerdo a todos los proveedores para que utilice la misma especificación de mensajes, ¿no? Entonces, bien. Sí, eso no lo hemos comentado. O sea, es producto propio, tiene vendor locking, pero gracias a usar el formato no sería muy complicado de llevártelo a otro. No es excesivamente complicado, la verdad. Es decir, es un vendor locking porque utiliza Eventarc y utiliza ciertas funcionalidades, pero es el vendor locking que puedes tener en PubSub. Ya está, es el mismo, más o menos. Muy bien, pues yo creo que lo dejamos por ahí, ¿vale? Bueno, no, calla, espérate, no hemos hablado del precio. Hablemos del precio. Sí. ¿Esto a cómo sale el kilo de Eventarc? Esto es barato, amigo. Esto es barato. ¿Barato? A ver, No. cuéntame qué es barato. No, la versión estándar, en la que hemos hablado de las dos versiones, la versión estándar prácticamente te diría que el 98% del coste es la infraestructura que tenga por debajo. PubSub. Sí, realmente es lo que tenga PubSub, entonces, bueno, no es excesivamente caro. Bueno, es barato como tal. Y luego sí que es verdad que la versión avanzada, por esas funcionalidades que hemos dicho, que te permite transformar eventos, te permite cambiar el formato en sí, es decir, eso ya requiere consumo de CPU en ese sentido. Ya. Entonces, lo que consuma de CPU. Aquí, por ejemplo, hay algunos ejemplos concretos, ¿vale? Para la versión avanzada, ¿no? En la que 1 millón de mensajes, por ejemplo, publicar 1 millón de mensajes es $1 en el bus. Hacer un pipeline de mensajes y que se envíe en ese pipeline es 50 céntimos por cada millón de mensajes, y las transformaciones dentro de un pipeline, que ellos lo cuantifican por transformaciones y conversiones que hagas, son 40 centavos de dólar por cada millón de operaciones. Entonces, no es algo excesivamente caro si hablas del orden de millones, 1 millón, 2 millones, 3 millones al mes. Bueno, De eventos, no de dólares. de eventos, perdón, sí, de eventos, de mensajes que publicas o de transformaciones que vas a hacer. Si ya estamos hablando de cientos de miles de millones, pues sí, hombre, es un producto un poquito caro, pero bueno. A mí ya me hablas de gusta eso. mucho que no tenga bajada de bandera, o sea, que no haya coste por activarlo. Si lo Sí. usas poco, pagas poco. A mí esos me gusta mucho porque luego pues tienes proyectos pequeños que no sabes si van a escalar, tienes distintos entornos, entonces que no consuma si no come, a mí me parece una... Igual que Oscar quiere productos completos, yo quiero productos que si no los uso no me cobren por estar ahí. Justo. Sí. Vamos, que esto de coste al final es un poco despreciable, podría decirse, porque Sí. si tienes algo muy grande, créeme que el coste gordo se te va a ir en lo otro que tienes, ¿no? Porque aquí estamos hablando de unos pocos dólares para la versión simple y de unos cientos de dólares para la versión avanzada. Sí. O sea que... Luego ya si el coste de PubSub, pues lo que utiliza es PubSub y ya está. Me gustaría, para finalizar, haceros una pregunta, ¿no? Que en vista a que este servicio, Eventarc, te permite tener arquitectura SEDA como si fuera prácticamente magia, ¿no podríamos decir que es nuestra EDA madrina? No. Madre mía,
Pues Yo estoy pensándolo, del episodio. No sé si vosotros que que me veis ir- la cara. Sí. Hay que pensar en cambiar presentador ya, ¿eh? Sí, Le sí, estoy sí. petando la cabeza ya. Claro, la gente no le ve la cara, pero cuando ves que se empieza a torcer así un poco el labio, como que se empieza a reír así de medio lado, dices, algo está tramando. Pues aquí lo tenéis, amigos. Sí, sí. Muy bien, pues yo creo que no hay mejor manera de finalizar que con el chistaco de Tomás, ¿vale? Entonces lo dejamos por hoy, chicos. Muchas gracias por venir a contarnos. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Y Nada, no te vayas muy lejos, que si tú que sabes mucho de datos, pues no hay que ser muy listo para que te invitaremos pronto. Aquí estaremos. Por un muy bien, módico precio. chicos. Pues nada, y a los que nos escuchan, pues nos vemos en el siguiente programa de Cómo conocía nuestro cloud. Hasta luego. Hasta luego. Luego.